Señores, nosotros le hemos pedido a Tomás Castro que viniera hoy en una participación de emergencia, porque han surgido dos o tres elementos. Que un hombre Tomás que tenga ejercicio profesional, que no es empleado del gobierno y que ahora mismo no está muy metido en fiestas políticas, no puede aclarar. El primer tema es, tuvimos esta semana, doctor, un invitado, el doctor Salcedo, que viene como abogado del Banco Central en el caso del Banco Peravia. Yo me puse a investigar luego y digo, caramba, pero el Banco Central no tiene dinero metido ahí. En el caso del Banco Peravia no tiene dinero ahí. Y el Banco Central posiblemente invierta unos 3 o 400 millones de dólares, o de 3 o 400, 300 o 400 mil dólares en abogados, pudiendo haber convertido eso en pesos y desafichar un grupo. El 95% de los ahorrantes fueron desafichados y del 5% que queda, que son los principales, se podían desafichar algunos con ese dinero. Entonces nosotros no teníamos no vimos razón para que el banco tenga representante en ese litigio. Ese es el primer problema. El segundo es el tema de Elías Piña. Quirino es el hombre más rico, fue el hombre más rico de Elías Piña hasta ayer, que Payana Anita nos vino y nos contó que los dueños de la tierra donde está la mina de oro son los más ricos ahora, que son amigos suyos y míos. Y el tercer tema es si usted ha sido contactado para defender al Chapo Guzmán. No, mira, el Chapo Guzmán no necesita defensa. Señores, ustedes a lo mejor no saben, o mucha gente no le interesa. Aquí hay capitales invertidos en la República Dominicana. Hay un señor que se llama Carlos, que hace grandes inversiones, pero realmente las inversiones que hace ese Carlos no son de él, son de otro Carlos. Porque ustedes saben que los Salinas de Gortari, que en sus inicios de sus grandes empresas tenían dos socios. Esa gente desde el 2000 están invirtiendo aquí. Tenía dos socios. Los Salinas de Gortari tenían dos socios. Uno era el padre de Osama Bin Laden y el otro era el padre George Bush padre. En una empresa que se llama Arbusto Energy, que exploraban pozos petroleros en toda Texas, en Los Ángeles y en algunos estados mexicanos. De esa alianza, bueno, pues uno de ellos fue presidente de los Estados Unidos y su descendencia, y el otro, su descendencia, presidente en el Estado mexicano. Tan así es que se estableció claramente que el Estado mexicano es un narcoestado y que siempre uno de los carteles está en el gobierno en México. Por eso tú ves que a veces el gobierno mexicano, el Estado mexicano, combate algunos carteles y a otros no. A los que no combate son los que están en ese momento en el poder y entonces tratan de salir de los otros carteles. Ahora mismo, por ejemplo, este individuo que está gobernando México, un verdadero charlatán, un irresponsable, un delincuente, que incluso los propios mexicanos le han compuesto canciones. Hay una famosa que se llama Enriquecimiento Ilícito Dinero.com, que habría que escucharla. Enriquecimiento viene por el nombre de Enrique, ¿eh? Sí. Porque además de delincuente, es un individuo sin ninguna capacidad, un mediocre en todos los sentidos. Entonces, esos capitales se han trasladado a la República Dominicana. Y ahí están los capitales mal habidos,
¿Y dónde están? ¿En banco, en industria o en el sector financiero? Están en telefónicas, están en el sector turismo. Incluso en una ocasión, unas tierras de Bávaro, donde está la laguna de Bávaro, yo estaba trabajando con unos brokers y la íbamos a vender, y la persona interesada en comprarla eran unos mexicanos. Y cuando le dijeron a la persona que estaba sirviéndole de cabeza a los mexicanos aquí, quién era la persona con que se iban a reunir, se canceló la reunión. Venían en un helicóptero desde Bávaro para el Hotel Santo Domingo, que era donde se iba a celebrar. Y precisamente la cabeza dominicana de ese grupo es un alto dirigente político, presidente de un partido, que decidió colgar los guantes y no ser candidato. Entonces, real y efectivamente todos esos capitales están aquí, no solamente los capitales europeos, de los españoles que saquearon a España en todos los sentidos de la palabra, y esos dineros también vinieron a parar aquí. ¿Tú consideras que la droga se va a tener que legalizar frente a todo este problema? Porque eso fue un reto al gobierno mexicano. Sí, pero es que a los gobiernos no les interesa que se legalice. ¿Tú sabes que el Chapo no salió por un túnel? No, hombre, ¿qué túnel? ¿Qué túnel? Sencillamente el Estado mexicano llega a acuerdos, como llegan aquí acuerdos, como llegan en los Estados Unidos acuerdos. Porque los Estados Unidos llegan a acuerdos. Todo es un acuerdo. Todo es un acuerdo. Y no le interesa a ninguno de esos estados que la droga sea legalizada. ¿Y las leyes de aquí apoyan eso, permiten esos acuerdos? ¿Quiénes? Las leyes aquí. Claro que sí. Ya sí. No, pero aquí se hacen acuerdos también. ¿Tú has oído hablar de un caso de unos 6 millones de dólares que incautaron en una villa en Casa de Campo? No. Que inmediatamente el director nacional de control de drogas de entonces dijo, los dueños de la villa no tienen nada que ver con eso. ¿Cómo? Oh, pero así fue. Y esa gente están todos en libertad. O José Cruz llegó por un acuerdo. Ayer por la falsificación de documentos llegó a un acuerdo, de medicamentos llegó a un acuerdo. Sí. Cogió 10 años. Yo creo que se han excedido con ese muchacho. Seguro que sí. Sí, sí, ya, porque aquí en Moca venden las medicinas falsificadas a plena luz del día y no pasa nada. Y aquí lo falso, aquí pasa como verdadero. ¿Y Quirino dónde está? No sé. Ya está limpiecito, ¿verdad? Quirino está limpio. Quirino puede aspirar a la presidencia de la República si quiere. Puede aspirar hasta la presidencia de la República si quiere. ¿Por qué el fiscal quería vender la vaca de Rizik y tuvieron que parar eso? No, porque mira, entrando en el aspecto político, un presidente popular con un gobierno impopular son de las contradicciones. ¿Eso es lo que está pasando aquí? Sí, claro que sí. Danilo Medina tiene un alto porcentaje de aceptación en la población, pero un gobierno totalmente impopular. Se roban unos cuartos en educación, matan a un preso dentro de una celda, insólito, que un intercambio de disparos, un tipo dentro de una celda. Eso nada más se ve aquí. Atracan a una señora que viene de Europa con unos euros en el peaje de las Américas. O sea, todos los días hay un escándalo nuevo. Y el presidente como que él está en una especie de sueño de Mariana y que no está en este país. Pero aquí grandes cosas tendrán que ocurrir. En este año que falta para las elecciones, porque realmente no podemos seguir como vamos. El presidente no cambia a nadie, no quita a nadie, escándalo tras escándalos. Y lógicamente hay que decir también, la oposición no se hace sentir. Tienen algunas poblaciones, como el caso de Vallaguana y Monte Plata, que en esta semana tuvieron que hacerse sentir. Porque los funcionarios no oyen a nadie, no escuchan a nadie. Entonces,
Aquí tendrá necesariamente la gente... Entonces aquí lo único que está funcionando bien es el Ministerio Público y la Judicatura. ¿Qué Ministerio Público? Este grupo de locas que han nombrado fiscales. No, eso no es verdad. Sí, hombre, eso sí. No es sí, hombre, sí. Usted sabe bien que esas muchachas están haciendo su trabajo. Tú no sabes lo que está Esas muchachas son capaces y honestas. Ahí se está haciendo lo mejor que se puede. No, hombre, no. Qué capaz y qué honesta. Tú estás en los tribunales y sabes que es verdad lo que Pero yo estoy todos los días en los tribunales y yo sé lo que está ocurriendo aquí. Aquí este país lo ha tomado una pandilla de incompetentes y de mediocres. Grupo de mujeres que le han nombrado en el cargo porque a lo mejor hay que verificar quién es el amante o quién es el marido. Porque tú has oído... Tú no tienes derecho a decir eso. Pero es así. Hay gente que está de buena fe en su trabajo. No, hombre, no, qué buena fe, Julito. Oh. Qué buena fe. La buena fe se quedó en el tintero. Aquí todo, la politiquería. Pero oye, la justicia cogió a la policía a una gente que agarraron vivo, que se lo entregó la Marina en Villa Vázquez, y lo fusilan. Esto hace mucho tiempo. Sí, ya. Pero espérate, pero fue ahora que la Suprema Corte de Justicia acaba de declarar extinguida la acción pública. Óyeme, porque esa justicia dominicana fue hecha única y exclusivamente. Lo que uno no sabe es por qué tú te pones todo ese vaya a dar. Porque nadie te va a escuchar a ti en la justicia. ¿Pero y qué? Porque, no te importa. No, a mí no me importa. Esa es tu profesión. Óyeme lo que te voy a decir. La justicia dominicana ha sido conformada para que la impunidad del crimen y la corrupción se mantenga intacta. En esa Suprema Corte de Justicia no va a pasar un caso de corrupción de ninguna de la gente ligada al gobierno del PLD. Del anterior ni de este. Y el Ministerio Público, que ahora viene con una chercha en Santiago, de un robo en aduana. ¿Y dónde está el otro robo de aduana de unos hijos de unos dirigentes del PLD? Durmiendo el sueño eterno. Y Félix Bautista va a ser candidato otra vez a senador por San Juan y va a volver a ganar. Y Díaz Rúa nadie lo va a tocar, ni a Leonel Fernández, ni a Guillermo Guzmán Fermín, ni a Rosado Mateo, ni a ninguna de esa gente. Pero vean acá, ustedes están soñando. ¿Ustedes creen realmente que esto es un país? ¿Que las cosas funcionan bien? Pues tienes razón entonces de decir que, bueno, esto sucumbió. Aquí hay un Estado y hay un gobierno única y exclusivamente porque cobran impuestos y pagan los 25. Aquí no existe más nada. Arman un reperpero grandísimo y salió el canciller a recorrer el mundo, a explicarle a todo el mundo el plan de regularización. Y vino la OEA y le entran a la OEA a dos manos y la OEA todavía no se ha pronunciado. La OEA no ha dicho si nosotros tenemos razón o no. Y pero el secretario general de la OEA ya dio su veredicto. No, él dijo que este país no pueden haber en esta isla no pueden haber dos países. O ni en Chipre, ni en Martinica, que hay una parte inglesa y una parte francesa y una parte holandesa. Y allí en Venezuela, que tienen un conflicto con Guyana. El Esequibo. Y algunas penínsulas, por ejemplo, como en Corea, que está dividido en dos. Corea, pues no debería. Eso sí no se deberían estar separados, porque los coreanos todos son coreanos, hablan el mismo idioma, tienen la misma cultura y están separados. Hay una Corea del Sur y una Corea del Norte. Y China. Y China. Y China, ahí está Taiwán y está China continental. Entonces, ¿qué pendeja es esa? Pero además te digo que el informe que va a hacer la OEA no es el presidente de la OEA que lo va a hacer. Ahí hay unos individuos que son los que hacen la investigación y luego están los relatores, que son los que relatan lo que es un informe. El presidente de la OEA lo que está hablando de disparates. Tú sí eres optimista. Tú sí eres optimista. Pero claro que soy optimista. Óyeme, los haitianos y los dominicanos nunca se van a unificar. La isla no se va a unificar. Porque aunque está unida, terrenalmente hablando, hay situaciones que son insalvables. Bien. Hay una carta de Núñez de Cáceres, que así está en la historia dominicana. Carta de Núñez de Cáceres a Boyer.
donde le dice que las diferencias de cultura, de idioma, de raza, de religión entre los haitianos y los dominicanos son tan infranqueables como las cumbres, los Alpes y los Pirineos. Esa es la carta que Núñez de Cáceres le mandó. Tú has puesto esto tan caliente que yo creo que a mí me queda como darte las gracias. Realmente, fuera del fallo de la OEA, ¿tú tienes esperanza de que el tema de la justicia pueda mejorar? La justicia tendrá que mejorar. Es que aquí debe haber un movimiento para hacer que una Suprema Corte compuesta de gente buena, como cuerpo no sirve. ¿Cómo es la cosa? Individualmente. Una Suprema hecha con gente buena, como cuerpo no sirve. Tú dices que individualmente son buenos, pero cuando actúan como sí, cuerpo. Sí, porque actúan motivados por razones políticas. Actúan motivados por razones políticas, porque esa Suprema la escogió Leonel Fernández, como escogió el Tribunal Superior Electoral, como escogió el Tribunal Constitucional, como todas las altas cortes, fueron escogidas para garantizar la impunidad de los crímenes y los robos. Y aquí tú nunca vas a ver una sentencia que sea leccionadora, que tú digas, bueno, esta sociedad parece que va a cambiar, porque están comenzando a caer la gente. Pero el Banco Peravia, ¿tú crees que las operaciones que se daban en el Banco Peravia no estaban supervisadas por la gente de la Superintendencia de Banco? Claro que sí. Claro que sí. Lo que pasa es que mientras todo el mundo está picando, mientras todo el mundo está cogiendo lo de él, se hacen los locos, se hacen los suecos. Entonces, cuando explota el asunto, entonces hay que buscar un culpable. Hay que buscar un culpable. Y a los verdaderos culpables le dijeron, váyanse. Y fueron y lo sacaron por el aeropuerto. No fue que le dijeron, váyanse, no lo sacaron. Y entonces ahora están agarrando a gente, por ejemplo, esta gente de Baní, los Cerré. Los Cerré y los... Que son gente de trabajo. Cabral, que no en Baní había una ferretería y era la ferretería Cerré. Los materiales de construcción eran los agentes de los Cerré. Que tenían varios negocios en Baní, de todo tipo. Esa gente. Los Cabral lo mismo, ni estaban aquí. Bueno, entonces, ellos, bueno, fueron quizás unos tontos útiles, se dejaron, pero los que realmente hicieron el lío están fuera del país y difícilmente van a volver aquí. Mientras tanto, el país, en medio de un lío grandísimo, cogieron y metieron a toda esa gente presa, sin necesidad, porque ahí hay gente que no van a ir para ninguna parte, pero hay que trancarlo porque aquí el mediatismo se ha tragado la objetividad. Y es así. Bien, Tomás, gracias y suerte para el país. Bueno, la necesitamos. Gracias, Tomás Castro.